Vamos a grabar, ya estamos grabando. Bueno, buenos días a todos. Bueno, hoy nos toca hablar sobre el recurso administrativo, ¿no? Ya hemos avanzado bastante. La verdad es que no me puedo quejar. Bien. ¿Ya vimos algo del recurso administrativo con ustedes? ¿Avancé? ¿O vamos a verlo recién? No, Catherine, está muy bien. Entonces empezamos de cero. Bueno. Recién vamos a ver. Recién lo la vamos a ver. consulta. Ya, perfecto. No. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el recurso, pues sobre el reclamo administrativo. Sobre el reclamo administrativo. Bien. En cuanto al reclamo administrativo, bueno, después de haber visto, voy a hacer, digamos, un pequeño resumen. Después de haber visto cómo es la obligación tributaria, cómo se extingue, cómo se hacen los procesos de determinación de esta obligación, ¿verdad? En algunos momentos yo les explicaba y les decía que podíamos presentar un reclamo, ¿verdad? Decíamos que teníamos 20 días, que después de emitir la resolución, ¿verdad? Administrativa, en donde, digamos, podemos impugnar, ¿sí? O podemos, digamos, reclamar, sí, que no estamos de acuerdo con esa decisión que ha tomado la administración tributaria. Entonces, bueno, si tenemos ese espacio, si tenemos esa oportunidad del legislador, ¿verdad? Muy oportunamente, en virtud también de un principio constitucional, ¿no? Que, bueno, no solamente ha estado, digamos, en la Constitución, sino también en el tema de la materia de procesal, ¿no? Tenemos un derecho procesal administrativo que está en la línea del derecho administrativo, ¿verdad? Y tenemos un derecho procesal de juzgados, ¿no? De, digamos, ahora lo que es el contencioso tributario, ¿no? Entonces, en esa línea, sí, de las impugnaciones o de poder reclamar los derechos, ¿verdad? Ya les dije que los derechos se reclaman, ¿no? Entonces, quien no llora, no mama, dicen claramente, pues entonces, definitivamente el legislador debió haber instrumentado un camino para dar una solución a las controversias, ¿no? Que puedan existir entre las partes. Bueno, esto también pasa en el derecho civil, ¿no? Si nosotros nos ponemos a revisar el área de obligaciones, sí, o la materia de obligaciones, también vamos a ver que, de hecho, cualquier diferencia que pueda existir entre las partes, pues bueno, irán a las acciones judiciales. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que en la línea de obligaciones, sí, somos iguales, ¿no? O sea, en el sentido de que las obligaciones, como concepto general, sí, se plantean de esta forma, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver un poco la parte operativa de este reclamo administrativo, porque, digamos, en función de aquello es que la doctrina profundiza o no, o hace cuestionamientos, ¿verdad?, sobre la aplicación de estos procesos o procedimientos administrativos en la vía de impugnación. Y les iba a decir, porque antes de que me olvide, porque hacia allá era donde iba a ir, hay una disposición, digamos, en la Constitución, sí, que dice que los actos de la administración pública deben de ser impugnables, es decir, tiene que haber un camino, una vía resolutiva, sí, que permita impugnarse no solamente en la sede administrativa, sino en la sede judicial. Entonces, en virtud de aquello, es que este es un derecho, sí, que tienen los contribuyentes al momento de, digamos, no estar de acuerdo con lo que ha resuelto la administración tributaria. Bien, entonces, vamos a ver cuál es el antecedente, ¿sí? Pues bueno, ¿cómo da inicio este reclamo administrativo? Yo les había explicado sobre los temas de determinación tributaria, ¿verdad? Y que sobre ellas la administración tenía la facultad determinadora o la potestad determinadora.
Y entonces con ella varios mecanismos que van a llevar a dónde, van a llevar a un control, a una verificación, a una enmienda, habíamos dicho, ¿verdad? A una complementación de la tributación o de los impuestos o de las tasas que deban revisarse, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestro primer antecedente será ese acto resolutivo en donde la administración tributaria plasma, digámoslo así, o se concreta, ¿sí? A través de un acto resolutivo, porque sabemos perfectamente que por ser parte de la administración pública, sí, pues la forma en la que se debe expresar, digamos, este acto administrativo o de clasificación de los actos administrativos son los actos resolutivos, ¿no? Entonces habrá una resolución en donde podrá hacerse uso de este reclamo administrativo. También lo habíamos visto en los modos de extinguir las obligaciones, habíamos hablado sobre el pago indebido y el pago en exceso, ¿sí? De la obligación de pago, de la exigibilidad de la obligación, ¿sí? Al momento en que hablamos de aquello, pues también vimos que podía yo reclamar. Fíjense ustedes que en virtud del principio de simplicidad, ¿sí? Nosotros podemos ver y descargar que está, digamos, en un trabajo que ustedes van a realizar, lo van a poder ver, porque les mando a descargar el formulario que tiene diseñado el Servicio de Rentas Internas sobre los reclamos de pagos indebidos y pagos en exceso. Y fíjense ustedes que por eso les decía yo, en virtud del principio de simplicidad, eh, la misma administración tributaria le da planteando a los contribuyentes para que se les haga mucho más fácil el trámite de reclamo, ¿no? El trámite de reclamo. Entonces, eso es bueno porque fíjense ustedes que eso también está en el marco de la buena fe de la administración tributaria, ¿sí? ¿Por qué lo pongo de esa manera? Porque fíjense ustedes que muchas veces y antes, ¿no? Digamos, la administración, usted podía perder sus derechos, digámoslo así, por no saber plantear un reclamo o por no saber plantear una demanda, ¿verdad? A veces iban incompletas y demás. Sin embargo, para la administración tributaria, sí, y no solamente de Ecuador, estamos hablando de también de otras partes del mundo, ¿no? Como siempre les digo, el derecho tributario es bastante universal. Y entonces, hacen un formulario, un diseño del contenido que dice la norma que debe de llevar, digamos, todo lo que necesita un reclamo administrativo. Fíjense ustedes que yo siempre digo, ¿no? Y les digo a mis estudiantes de Derecho Administrativo, les digo, el derecho público es como un recetario de cocina, ¿sí? Es como el recetario de cocina. Le dice, póngale 100 gramos de tal cosa, ¿sí? Un pollo entero, ¿no? Y así, ¿no? Usted va sabiendo todas los elementos o los ingredientes que necesita para poder plantearse este reclamo. Y eso es bueno, por eso les decía, es bueno porque la administración tributaria, entonces de buena fe y sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Es decir, sin que sea fiscalista o recaudadora 100%, ¿verdad? Porque otro hubiera dicho, ¿sabe qué? La verdad es que vean cómo plantean, ¿no? No nos interesa. No, realmente el sistema está diseñado para que eh, realmente los contribuyentes puedan acceder a los derechos que tienen, que son los derechos, por ejemplo, de devolución de dinero, ¿no? De pagos de impuestos. Entonces, esto de aquí, digamos, funciona, ¿sí? Porque a veces pensamos, ¿no? Y de hecho yo también lo digo, ¿no? En algunas oportunidades, por aquello de pague y luego reclame, ¿no? Y entonces yo digo, lagarto que traga no vomita, claro, ellos también, bajo esta potestad determinadora, sí, y recaudatoria, pues definitivamente tienen que estar 100% seguros de que
ese contribuyente que está pidiendo un reclamo administrativo, pues obviamente tiene todos los soportes, ya vimos lo importante que es tener los soportes, ¿verdad? Para la declaración y para la determinación de la obligación tributaria. Pues entonces, en efecto, nos permite esto. Yo les había comentado también que yo ya tengo 2 años pidiendo devolución de impuestos, ¿sí? Contra mi voluntad, ya lo he dicho, por si acaso si el servicio de rentas internas se pasa por mi página y me ve este video, quiero dejarlo claro que no es contra mi voluntad, este, sino que, bueno, para quienes manejan los temas tributarios, digamos, técnicos, operativos, que son los contadores, las personas que conocen de números y que les gustan los números, ya hemos dejado claro que aquí en esta materia la estudiamos porque, digamos, podemos ver lo teórico, pero con lo matemático no cuadramos. Muy bien, pero ahí hay que darle, ¿no? A esto. Bien, entonces yo les había explicado que había pedido algunas evoluciones, 2 años me han devuelto, y la verdad es que ahora, como les había explicado, que hace poco también me incorporé a la facturación electrónica y, y digamos hay otros también sistemas nuevos que implementó el Servicio de Rentas Internas, como es cargarse la facturación, ¿no? Entonces yo voy a un local comercial y esa factura, si va a mi usuario de RUC, ¿no? Del servicio de rentas internas, y yo ya ni siquiera tengo que hacer, digamos, mis gastos personales porque estarán ya subidos en una base de datos. Antes tenía que coger la factura por factura en un archivo Excel, enviarle a la persona que me liquida los impuestos y ella cargarlos, ¿no? Uno a uno cargar o cargar el archivo en donde reportábamos el tema de los impuestos, ¿no? O sea, para devolver. Y entonces fíjense que eso es, digamos, extraordinario, ¿no? Porque facilita muchísimo las declaraciones y sobre todo el cruce de información. El cruce de información. Entonces, muy bien, ya que hemos visto que ese es el antecedente, digámoslo así, para la administración tributaria, digamos, tener en claro en una resolución en firme que se ha revisado el tema de los tributos, ya les expliqué cómo, ¿no? Con los sistemas que tiene y con todas las medidas, digamos, que ha implementado, pues entonces, en virtud de la simplicidad de trámites, ¿no? Ahí nacer entonces lo que es la controversia o las diferencias con la administración tributaria. Entonces plantea estas diferencias o disconformidades o controversias, ¿no? Entre el contribuyente y la administración tributaria es donde da inicio, digamos, a este reclamo y le darán 20 días, ¿sí? A ese sujeto pasivo para que plantee pues su reclamación. Es decir, para que busque las pruebas, para que busque los elementos, para que plantee los fundamentos de hecho, de derecho, que puedan, digamos, desvirtuarse dentro de un proceso administrativo. A veces yo soy un poco pesimista, ¿no? En el sentido de que siempre digo que la administración tributaria pueda llegar a ser un poco, digamos, estricta, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que es muy difícil que cambie de opinión, ¿verdad? Si hay un acto de determinación, una resolución, se supone que ha pasado por un proceso, digamos que es claro, transparente, eh, exhaustivo, que no es que se ha pasado, digamos, ninguna situación en particular, y bueno, entonces el contribuyente no debería sentirse, digamos, con algún tipo de duda, ¿no? Pero bueno, puede existir, sí, y creo que el legislador en ese sentido
es muy justo y es también, aparte de ser muy justo, es también eh, bueno con el contribuyente en virtud de que pues, tenga esa oportunidad de poder revisarse las actuaciones de la administración tributaria. Nadie es perfecto, ni el contribuyente y tampoco la administración tributaria. Sí, además que bueno, como siempre digo, cortes comerciales, vamos a los casos polémicos. Sí, hemos visto que en algunas oportunidades se han dado el tema este, mm, de ver casos politizados, ¿no? Dentro de lo que es la recaudación tributaria, que lo vamos a ver, por ejemplo, como el caso Novoa, ¿no? Y hay otras situaciones también que, digamos, puedan tomarse en cuenta, ¿no? Este, como puede ser, por ejemplo, los actos de corrupción, ¿no? Yo les había comentado que cuando llegó la economista Elsa de Mena, ella realmente, digamos, acabó con gran parte de lo que era la corrupción, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que dar, pues, gracias de que, digamos, ella ha sido una persona que eh, pudo, digamos, combatir algunas situaciones que quizás el servicio de rentas internas en su tiempo, ¿no? En tiempos que no tenían orden, que no, ella lo sistematizó, ¿no? Entonces esa sistematización es la que ha permitido que hoy pues tengamos todos estos mecanismos un poco más claros, un poco más acertados, ¿no? Eh, y automatizados de tal forma que se vuelva un trámite y no todo, digamos, un proceso conflictivo, tortuoso, sí, y demás, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el tema del reclamo administrativo, pues, da inicio con este acto de resolución o, digamos, acto resolutivo de la administración tributaria. Bien, ¿ante quién se interpone el reclamo? ¿No? O sea, ¿ante quién lo voy a plantear? Bueno, pues ante el sujeto activo, ¿no? ¿Sobre cuál sujeto activo? Porque sabemos perfectamente que, digamos, hay distintos niveles de administración tributaria. Y claro, tocará entonces plantearlo ante quien emane el acto administrativo. Es decir, que si es una regional, ¿verdad? Como tiene, digamos, estructurado el servicio de rentas internas, pues entonces se lo hará por esa vía, ¿no? Es decir, ante la misma autoridad, digamos, regional, ¿no? Igual, como les decía, eso está ya prácticamente subsanado si hablamos de pago en exceso, pago indebido. Otro tipo de reclamo, obviamente, tenemos que saber ante quién se ha, digamos, pronunciado, ¿no? Y claro, y esa autoridad será la que resuelva o viabilice este proceso, ¿no? Bien, cuando hablo de competencia, sí, o de quién es el competente sobre el reclamo administrativo, ustedes se les tiene que venir a la cabeza, ¿verdad? Los temas procesales, ¿no? El procedimiento o cualquier, digamos, actuación de administración pública siempre tendrá que gozar de competencia, ¿no? La competencia nace de la ley, de la Constitución y de la ley, ¿sí? Y entonces ahí es donde me dirá cómo tengo que encontrar o ver quién es, digamos, la autoridad, la autoridad de que emana el acto administrativo, resolutivo en este caso, de la administración tributaria, ¿no? Para poder entender ante quién tengo que plantear este reclamo, ¿no? Y claro, y también por un tema de jerarquías, ¿no? O de niveles de atención, porque luego vendrá
los recursos, ¿no? Que puede ser el recurso de revisión, ¿no? Sobre todo. Entonces, ¿qué irá a dónde? A la máxima autoridad, ¿no? Entonces, tengo que saber esto para poder entender hacia dónde tengo que ir y cuántos niveles tengo que pasar, ¿no? Lo mismo pasa en la función judicial, ¿no? Sabemos que tenemos jueces de primera instancia y tenemos jueces de alzada o de otras instancias. En el caso contencioso tributario, pues tenemos solamente dos instancias, ¿no? O sea, para poder recurrir es bastante limitado, de hecho no hay apelación, ¿no? Precisamente porque no hay quien más pueda atenderlo, ¿no? Bien, pero eso lo veremos en el tema del contencioso, que es más adelante. Bien, pero aquí tenemos a la autoridad, ¿no? De que la que se pronunció y será revisado a través de este reclamo administrativo. Bien, y cuando habla de la validez y legitimidad del acto administrativo, debemos recordar que todo acto administrativo o todo acto de administración pública goza de la presunción de legitimidad, ¿sí? Y de validez, ¿no? Entonces, solamente a través de un acto impugnable, ¿sí? O de una acción impugnable, o de un procedimiento que permita hacer esa impugnación, es donde vamos a atacar, ¿verdad? Esa validez y esa legitimidad que tiene ese acto de la administración pública, que no es otra cosa que decir, no tiene la razón, ¿sí? No tiene la razón porque operativamente estos tributos estuvieron liquidados de esta manera, de esta manera, de esta manera, o usar cualquier tipo de herramienta, ¿no? La consulta que decíamos, ¿verdad? Si es que la había hecho previamente, quizás otras consultas que también puedan haberse guiado o aplicado para casos análogos, ¿no? Bueno, un sinnúmero de situaciones que, digamos, la normativa permite, ¿no? Plantearse, ¿no? Como les explicaba sobre el tema de los tributos, ¿no? Saber si es que verdaderamente eh, las normas financieras, normas internacionales financieras, en donde están contenidas también ya los aspectos contables, ¿sí? Bueno, pues han sido bien aplicadas o no, y por qué sí y por qué no, y la afectación directa o indirecta que pueda tener, digamos, al momento de hacer una declaración tributaria. Entonces, esto en cuanto a poder, digamos, plantear el objeto del reclamo, ante quién lo interpongo y por qué hablo de quién es el competente o a qué me refiero con su competencia, en el sentido también de que no nos olvidemos que si el acto emana de una administración que no era competente, pues entonces estaríamos hablando de una afectación de nulidad, ¿no? De nulidad porque no es el competente para conocer y resolver. Bien. También en este caso de la competencia tenemos que ver, y bueno, y esto lo podemos ver en el Código Orgánico Administrativo, antes el JAFE, no sé si ustedes estudiaron con el JAFE o estudiaron con el COA, con el Código Orgánico Administrativo. Catherine, ¿tú estudiaste con el COA? Sí, ya con el COA. Ya con el COA, qué bien, muy bien. Entonces ya con el COA ustedes pueden ver que existe, ¿no? El concepto de delegación, ¿sí? O de actos delegados, ¿no? Y esto pasa mucho y por eso es importante saber ante quién interpongo el reclamo. Porque uno como abogado, y al menos si es abogado de las instituciones, lo primero que le dicen es, bueno, ¿de qué me puedo zafar, no? Así son las autoridades. Que haga otro, que firme otro. Y entonces, claro, uno como abogado lo primero que le dice, bueno, hago un acto de delegación. Y entonces ahí es donde muy probablemente no sea la misma autoridad de donde emana el acto administrativo quien tenga que resolver quizás los temas de reclamos. En el caso del Servicio de Rentas Internas hay una unidad de reclamos, ¿no? O sea, es decir, está
institucionalizada como un área, ¿no? Como un área, o sea, hay un director de reclamos, ¿no? Y claro, porque el volumen de reclamos, pues tiene que ser bastante importante. Y definitivamente hay un área delegada, ¿no? Y bueno, y en este caso estará establecido, como bien dice aquí, puede ser por ley, esa competencia, bueno, por ley, ¿no? Ya sabemos que todo lo que corresponde a tributos está con el principio de reserva de ley. Y entonces, bueno, eh, como les decía, puede ser que esté delegado. ¿Cómo estará delegado? Pues bueno, en lo que llamamos el estatuto orgánico por procesos. Sí, ahí es donde se crean cuáles son las unidades y qué competencias tienen o qué facultades tienen, de tal manera que usted pueda identificarlo, ¿no? Yo siempre le hago publicidad al estatuto orgánico por procesos porque creo que una de las cosas que cuando entré al sector público, que jamás nadie me dijo que existían, ¿no? Eh, Fue lo primero que aprendí. Y desde ahí yo en Fiel Web o en cualquier programa, digamos, de descarga, siempre trato de buscar los orgánicos para saber quién es el competente, ¿no? Bueno, y por eso, gracias a Dios, ninguno de mis asesorados ha tenido ningún problema con las Contralorías General del Estado, ¿no? Porque sabemos manejar las competencias. Y esto es importante, ¿no? Es importante porque a veces pensamos que hemos hecho bien el planteamiento de un reclamo y en realidad no lo hemos hecho. No hemos, digamos, cumplido con la receta, ¿no? Como les decía, el recetario de cocina, no hemos cumplido con la receta literal. Lo que nos dice la norma siempre es importante, no se invente nada, no hay necesidad de inventarse. Una cosa es que existan problemas, digamos así, de carácter jurídico, en donde quizás alguna norma sea incompleta, insuficiente, inaplicable inclusive, inerte, como le digo yo, o sea, no funciona, ¿sí? Pero otra cosa es que nosotros nos inventemos requisitos o nos inventemos situaciones que la ley no prevé. ¿Sí? Entonces siempre hay que estar, digamos, en lo que es derecho público, muy claros en que hay que seguir lo que dice la norma, ¿sí? Hay que seguir lo que dice la norma y que, digamos, todas estas situaciones, por ejemplo, de delegaciones y demás, tenemos que estar claros o entenderlas para que no fallemos como, digamos, cuando nos toca atender, pues, reclamos, no solamente de carácter tributario, sino de administrativos, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces, y de hecho a mí me ha pasado, ¿no? Yo digo, pero ¿quién es el competente aquí? ¿Quién es el que tiene que conocer? Y a veces tengo que ir a las instituciones a decirle, por favor, dime quién es, ante quién tengo que plantear esto, ¿sí? Y claro, también he tenido compañeros, ¿no? Que cuando les dicen los abogados esto, ¿no? También les dicen, yo no tengo por qué decirle, si usted quiere ganar un reclamo, pues hágalo si es que sabe, si no sabe, pues va a perder. Y no es así, no es tan así, no debe de ser así. Se supone que la ley es clara y se supone que todos podemos plantear los reclamos ante la autoridad correspondiente, ¿no? Bien, en cuanto al procedimiento, pues bueno, asimismo, como les dije, el procedimiento siempre debe estar dentro de la ley, ¿sí? Nosotros tenemos el procedimiento a través del Código Orgánico Tributario, pero también con las reformas del COA, sí, digamos, sí hubieran algunas afectaciones, algunos procedimientos que están relacionados con el Código Tributario. Pero en el caso del reclamo administrativo, pues bueno, simple y llanamente seguimos con los pasos. Ya vamos a ver una gráfica en línea de tiempo para que vean cómo se lleva, digamos, este reclamo administrativo. Bien, otra de las cosas que es importante es saber el tiempo, ¿no? Para poder impugnar o para poder, digamos, contar, ¿sí? Y eso es lo que nosotros decíamos, ¿no?
cuando veíamos el derecho a poder dirigir reclamos, a poder dirigir peticiones y demás, ¿no? Por ejemplo, en el derecho de petición dijimos no hay tiempo, ¿sí? Lo puedo plantear en cualquier momento, por las situaciones o circunstancias que pueden darse o no, ¿sí? No hay, digamos, ese requisito. En el caso de los reclamos, sí. En el caso del reclamo, pues nosotros dijimos que inicia el objeto del reclamo con la resolución, ¿verdad? Pues entonces, a partir de la notificación, y fíjense que también les hablé del acto de notificación. Y cuando hablé del acto de notificación, y les dije, esto es importantísimo, vital, para poder llevar los plazos, ¿no? Como los presos, que van marcando cuántos días menos les quedan, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Tenemos que ver o tenemos que revisar cuándo fue expedido o emitido ese acto resolutivo que me podrá dar ese espacio, ¿verdad?, de acceso para poder impugnar o para poder acceder frente a la administración tributaria y poder plantear, digamos, mis ideas o mis hechos controvertidos, ¿no?, con la administración tributaria. Entonces, estos dos elementos concurren en el reclamo administrativo que son vitales y de mucha importancia. 20 días contados a partir del día siguiente de la notificación del acto resolutivo. ¿Sí? Yo cuando hago preguntas siempre hago preguntas sobre esto, ¿no? ¿Cuántos son los días que tengo que contar? ¿Y a partir de cuándo? Porque a veces contestamos 20 días, ¿sí? Pero no decimos después, al día siguiente de el acto resolutivo notificado. Porque es importante, ¿no? Y ahí vienen los desfases, ¿no? Y a veces hay personas que definitivamente pueden estar fuera de plazo, ¿sí? Y obviamente va a ser rechazado su petición porque es extemporánea. Entonces hay que saberlo hacer. Aquí está, digamos, esta línea de tiempo o del proceso, digámoslo así, cuáles son los pasos. Realmente es un proceso bastante corto, es un proceso no muy complicado, ¿sí? Bueno, sin embargo, tenemos una parte, digamos, dos partes importantes, ¿no? En primer lugar, el manejo de las pruebas y en segundo lugar, el tema de la audiencia, que ya es pues la defensa propiamente, ¿no? El planteamiento, el alegato, los argumentos, los del alegato, las presentaciones, ¿no? También atadas a las pruebas, ¿no? Pero sobre todo, y como siempre les digo a todos mis estudiantes, ¿sí? En los temas procesales, ¿sí? Mi padre que era juez, siempre me decía, tienes que preocuparte por las pruebas. Y claro, es uno de los elementos esenciales. Sin pruebas usted no puede ganar ningún proceso judicial o ningún proceso administrativo. También pasa lo mismo, ¿sí? Porque hay que tener documentación de respaldo, hay que tener, en el caso de los tributos, documentación, ¿no? Porque yo les decía que así mismo mi padre me comentaba y me decía, los delitos, perdón, los temas tributarios se configuran en la ley. Y por eso les digo, no se invente nada. La ley lo dice todo. La ley le dice qué es lo que debe presentar. Ya lo vimos, ¿no? Cuando hablamos de la obligación tributaria, hay muchos detalles, hay muchos elementos que cumplir, ¿sí? Y lo pudimos notar. Y entonces vimos paso a paso, ¿no? Cómo nos dice el código que se tiene que hacer y la razón por la cual se realizan, ¿no? Y se tienen que hacer, digamos, para justificar precisamente toda esa transparencia que debe tener las declaraciones tributarias, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar aquí en el tema procesal o en el tema procedimiento, ¿ya? Bueno, como les decía, nace de un acto notificado, ¿sí? Y por eso aquí tenemos que dice este acto de notificación, que es lo que hace que arranque, digamos, este reclamo administrativo. Luego, con esa notificación, ya estando dentro de los 20 días para presentar el reclamo, pues entonces lo presento y no me puedo olvidar, sí, por favor, no se pueden olvidar de obtener una fe de presentación de
parte de la administración tributaria. Muchas veces ha fallado, ¿sí? Porque no hay fe de presentación. A veces quienes atienden en las ventanillas no conocen o no saben la diferencia del planteamiento de un reclamo administrativo y piensan que es cualquier comunicación. ¿Sí? Entonces, ahí se traspapela, ¿no? Y se pierde tiempo y dice uno, pero ¿por qué no nos notifican? ¿Por qué no nos dicen nada? Pues bueno, por esto es, ¿no? Y también por la competencia, que les decía. Muy bien, pero entonces yo necesito tener una fe de presentación que hoy, asimismo, por, digamos, mecanismos modernos, se han digitalizado, y es decir, que nos dan un código, es un código de barras, ¿sí? Que le pone el Servicio de Rentas Internas a su reclamo administrativo. Luego, en el procedimiento, en el código, nos establece que tendremos 15 días para abrir la causa prueba, en donde se aplicarán todas las pruebas del COGEP, ¿sí? Que están establecidas en el COGEP, las documentales, testimoniales, periciales, ¿verdad? Muy bien, pero existe una excepción aquí. Y una excepción que creo y considero que el legislador muy sabiamente la ha planteado, ¿no? Bueno, resulta ser que no se le va a pedir declaraciones o testimonios a los servidores públicos, ¿no? Es decir, a la administración tributaria. Nadie puede declarar en su contra. La administración tributaria no va a decir, sí, yo me equivoqué, ¿no? Sí, yo soy el servidor que no hizo bien el trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley le prohíbe que vaya a declarar, digamos así, o que declare en contra o a favor de alguien, porque eso también puede generar también actos de corrupción, ¿no? En donde viene alguien y le dice, usted que es el servidor, lo voy a traer de testigo, le pago tanto, pero que todo salga a mi favor. Y él diga, sí, me equivoqué. Pues no, en realidad le tocará, digamos, a la administración tributaria simple y llanamente revisar todo aquello que, digamos, pertenezca a pruebas que quizás no fueron tomadas en cuenta, fueron presentadas, pero no tomadas en cuenta en el proceso determinativo de la obligación tributaria, sí, o que por alguna razón o circunstancia tal vez aparecieron nuevas documentaciones que permitan descargar, digamos, también el cumplimiento de estas obligaciones que han sido reliquidadas, ¿no? O cualquier otra circunstancia que, digamos, podamos plantearlo dentro de este reclamo, dependiendo del objeto, ¿no? Pero esta es la prohibición y creo yo que tiene bastante sentido, tiene bastante lógica y no podrá realizarse. Y en cuanto al tiempo para abrir la causa prueba, pues bueno, hay cosas que son muy complejas, ¿no? Y de hecho lo vimos cuando hablamos de la consulta tributaria, y decíamos, la consulta tributaria se plantea porque existen condiciones operativas complejas, ¿no? Entonces necesito saber cómo hacerlo en el marco de la buena fe y por eso accedo a esta figura legal. Pues bueno, asimismo por la complejidad, ¿verdad? Pueda llegar a darse que se necesite tener un poco más de tiempo para poder, digamos, plantear este tema de las pruebas y abrir la causa prueba. Entonces, obviamente será el contribuyente, ¿no? Quien plantea el reclamo, el reclamante, quien pueda pedir una ampliación hasta por 15 días más de esta apertura de la causa prueba. Entonces, en ese sentido, podremos tener hasta 30 días, digámoslo así, para poder cumplir con esta fase del procedimiento. Luego tendremos una audiencia en donde obviamente hará la exposición, puede ser contribuyente, de todo aquello que ha planteado como objeto de su reclamo y sus pretensiones, ¿no? Hasta que finalmente se puede emitir también un acto resolutivo, es decir, un acto administrativo de la administración tributaria, pero de carácter procedimental que será resolutivo también, ¿no? Bueno, frente a ese acto resolutivo, también tendré la oportunidad de ir al recurso de revisión
¿sí? O podré ir a, digamos, el contencioso tributario, es decir, a la sede judicial. Lo que tenemos que tener presente es que para ir a la sede judicial no necesito agotar la vía administrativa. Eso es algo, digamos, muy característico de este sistema. Igual pasa en el derecho administrativo y por lo tanto también pasa en el derecho tributario. Entonces, no tengo que agotar la vía administrativa. De hecho, en este acto de notificación yo puedo tomar el camino del reclamo administrativo, como también puedo tomar el camino de poder iniciar las acciones judiciales contenciosas tributarias. Entonces, o puedo agotar la vía administrativa si creo que puedo llegar, digamos, a resolverlo sobre aquella vía, o en su defecto, pues agoto la vía perdón, me voy directamente a la vía contenciosa tributaria, si es que así lo creo. Precisamente porque por esta precisamente excepción que había dicho sobre la práctica de pruebas testimoniales, ¿no? Que también está en el contencioso tributario. Lo que pasa es que en realidad no es que se va a aplicar en otro proceso, ¿no? Porque nadie puede ser obligado a, digamos, a actuar en su contra, ¿no? A declarar en su contra. Entonces, pero sí tenemos unos jueces que van a ser, digamos, imparciales y que obviamente conocen también la operatividad del tema tributario, o se apoyarán en la práctica de peritaje, ¿no? Sobre todo, eso lo veremos en su momento. Pero en todo caso, este es el procedimiento, el proceso de reclamo administrativo que tenemos. Sí, como ustedes pueden ver, es una figura bastante sencilla. Bueno, les he dejado ahí en la plataforma unos trabajos. Tengo que reprogramar un poco los plazos, pero lo haré en el transcurso del día, así que pueden revisarlo perfectamente. Y bueno, hemos cumplido con la clase de hoy. Muchas gracias, como siempre, por estar presentes. Sí, y nos vemos el día de mañana. Ya saben que esta semana es corta, tenemos hasta el día miércoles. Y bueno, nos veremos hasta el miércoles con ustedes para que desarrollen sus trabajos. De ahí vamos a salir, creo que de vacaciones. Y no dejen de hacer, por favor, sus trabajos, de comunicarme si tienen algún inconveniente de asistencias, ¿sí? Para poder, digamos, ya tomar esos correctivos, ¿no? Así que, chicos, muchas gracias, como siempre, pórtense bien, vayan a clases, cuídense mucho.